Hola. Hoy en este vídeo os voy a enseñar 8 plantas de interior que tienen la peculiaridad de absorber CO2 durante la noche. Es decir, 8 plantas con el llamado metabolismo CAM. Pero antes de todo, dejadme que os cuente qué significa esto del metabolismo CAM. No os voy a explicar con detalle cómo funciona este tipo de metabolismo, ya que es un proceso, un funcionamiento muy complejo, pero sí que os quiero contar un poco cuál es la idea principal del metabolismo CAM para que podáis entender el resto del vídeo. Entonces, las plantas, como sabemos, hacen la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso por el cual las plantas consiguen generar energía a partir de la luz. Y para poder realizar la fotosíntesis, la mayoría de plantas tienen un metabolismo clásico. Lo que pasa es que las plantas con un metabolismo clásico liberan mucha cantidad de agua durante el día a partir de las hojas, concretamente a partir de los estomas. Por lo que ciertas plantas que se sitúan en climas más calurosos y secos no podrían sobrevivir en estos espacios con un metabolismo clásico, por lo que poseen un metabolismo un poco más complejo llamado metabolismo CAM o metabolismo ácido de las crasuláceas. Este metabolismo les permite mantener cerrados los estomas de las hojas durante el día para así no perder agua por transpiración durante el día y por contra abrir los estomas exclusivamente durante la noche y así absorber CO2 durante la noche y hacer la fijación de carbono por la noche. Por lo tanto, las plantas CAM son plantas perfectamente adaptadas en entornos con un cierto estrés hídrico, ¿vale? Se calcula que aproximadamente un 7% de las plantas tienen este tipo de metabolismo, ¿vale? Y te preguntarás, ¿qué tipo de plantas son estas? Pues principalmente son plantas que viven en desiertos o en zonas muy secas, como por ejemplo cactus o suculentas, o también un gran ejemplo de plantas CAM son las plantas epífitas, es decir, plantas que crecen naturalmente encima de otras plantas, que son plantas que no siempre tienen agua disponible y se someten a un cierto estrés hídrico, ¿vale? Estos son como los principales ejemplos. Y es curioso porque muchas de las plantas de interior que tenemos en casa pues tienen estas características, son plantas con el metabolismo CAM y por lo tanto pues nos pueden ayudar a tener un ambiente por la noche un poco menos cargado de CO2, ya que absorben CO2. En vez de expulsar CO2 como hacen la mayoría de plantas, lo absorben. Así que ya no me enrollo más y os voy a enseñar ya cuáles son estas 8 plantas con metabolismo CAM. La primera planta de la lista es la Zamioculca. La Zamioculca es una planta comúnmente llamada planta ZZ y básicamente Zamioculca es un género de plantas que comprende una sola especie, que es la Zamioculcas zamifolia. Esta es una planta nativa de África Oriental y para mí es una de las plantas de interior más elegantes que existe. Es preciosa. Es una planta muy fácil de cuidar, que no requiere de apenas cuidados, requiere de muy poco riego y se puede adaptar muy bien en espacios un poco menos iluminados, donde la mayoría de plantas de interior no puede llegar a sobrevivir. Hay que tener en cuenta que en espacios menos iluminados esta plantita crece más lentamente, pero pues puede vivir también en ellos. La Zamioculca es una planta que se encuentra en la familia Araceae. La familia Araceae es básicamente la familia de plantas de interior más común o más popular, digamos. Dentro de esta familia están plantas tan populares como las monsteras, los pothos o los philodendrons. Y esto es muy curioso porque he leído que la Zamioculca es la única planta dentro de esta familia con metabolismo CAM. Es una planta perenne, o sea que la tendremos siempre verde en casa, pero en su hábitat natural es curioso porque en periodos prolongados de sequía puede comportarse como una planta caduca, es decir, que puede perder todas sus hojas y solo sobrevivir mediante su rizoma subterráneo, donde almacena agua. De este modo, cuando vuelven a las precipitaciones, le vuelven a salir las hojitas. Otro dato curioso es que las Zamioculcas son plantas que pueden crecer muy bien en una maceta bastante pequeña, no les importa mucho tener las raíces apretadas, ¿vale? Incluso les ayuda a crecer bien, que es algo curioso. Y pues nada, simplemente mirad lo elegante que es y lo maravillosa que es. Ya os digo, yo tengo solo Zamioculcas de color verde, pero también existen, por ejemplo, Zamioculcas variegadas, que son como súper caras, pero existen. Y también está una versión con las hojas más oscuras, básicamente negras, que tampoco la tengo, pero algún día espero tenerla. La siguiente planta de la lista son los cactus, que como sabréis son plantas que se suelen ubicar en zonas muy cálidas y bastante secas. He leído que en principio todos los cactus tienen metabolismo CAM, excepto algunas variedades de cactus con hojas, que yo personalmente no conozco cactus con hojas, ¿sabes? Conozco euforbias con hojas, conozco pachypodiums con hojas, o otras plantas así que parecen cactus pero que no son cactus,
Pero hay que decir que cactus hace referencia a una familia de plantas muy amplia, con 127 géneros distintos y 1750 especies diferentes. Por lo que estoy seguro que habrá alguna especie de cactus con hojas, y entiendo que estos son los que no hacen este tipo de metabolismo, pero la gran mayoría de cactus sí que tienen el metabolismo CAM. Vale, dicho esto, sí que es verdad que los cactus se suelen dividir en dos grandes grupos, que serían los cactus terrestres y los cactus epífitos. Este que tengo aquí en mis brazos, en mi mano, pues es un cactus epífito, es un disocactus, es un cactus que tengo desde hace unos 4 meses, 5 meses dentro de casa, que esto es bastante inusual en mí, porque yo tengo muchos cactus y casi siempre los pongo fuera, porque son plantas que sí que quieren bastante luz. Yo a este cactus creo que le falta un poco de luz, si te soy sincero, pero aún así sí que lo tengo dentro de casa y creo que está bastante bien dentro de lo que cabe. Y es un tipo de cactus que, más allá de ser bonito, se caracteriza también por sus flores preciosas, que a mí nunca me han salido, porque obviamente los cactus, para poder florecer, sí que requieren de mucha luz obligatoriamente, y pues estas no han salido aún, pero son preciosas. Otros cactus que yo también tengo creciendo dentro de casa serían también este cereus, este cactus ordenador, que básicamente siempre está igual, es como que no crece nunca, pero es precioso, es muy cookie, y lo riego como una vez al mes o quizá un poco menos. Y después también tengo este cactus, que esto es un injerto, es un cactus dentro de otro cactus, ¿sabes? Esto es fantasía. Esto de aquí, yo por la forma y tal, creo que es un Nilocereus, que es un tipo de cactus epífito, y la parte de arriba yo pensaba que sería como una mamillaria o una parodia, pero lo he estado buscando antes y creo que se trata de un Cleistocactus winteri, o sea, el cactus cola de mono, pero obviamente la variedad crestada. Por eso tiene como esta forma, así en forma de disco, en forma de... bueno, esta forma tan curiosa. En todo caso, estos tres cactus y todos los demás absorben CO2 por la noche, por lo que, pues sí, son plantas que te pueden ayudar un poco a tener un ambiente por la noche menos cargado de CO2. He de decir que yo antes me pensaba que las plantas con metabolismo CAM liberaban oxígeno por la noche, y se ve que esto no es así, se ve que el oxígeno lo liberan por el día, como hacen las demás plantas. Simplemente por la noche, pues en vez de liberar CO2, pues lo absorben, que está guay. Y otro gran ejemplo de plantas de interior muy populares con metabolismo CAM son, por supuesto, las orquídeas. Orquídea es el nombre que se le da a la familia de plantas Orchidaceae, que es de hecho la familia de plantas más extensa dentro del mundo vegetal, con 25.000 especies diferentes de orquídea. En esta familia también se encuentra la mayor cantidad de plantas con metabolismo CAM, y se encuentra principalmente en orquídeas epífitas, es decir, en orquídeas que naturalmente crecen encima de otras plantas y por lo tanto pues no siempre tienen agua disponible. La gran mayoría de orquídeas que se venden, la gran mayoría de orquídeas ornamentales, son orquídeas epífitas, en plan tipo Phalaenopsis o Dendrobiums o Oncidiums o Cymbidiums. Todo esto son orquídeas epífitas y en principio todas ellas tienen metabolismo CAM. Estas orquídeas, al ser epífitas, es muy importante que si las tenemos dentro de casa, pues les proporcionemos un sustrato especial para plantas epífitas o bien para orquídeas. Se trata simplemente de un sustrato mucho más poroso y drenante que un sustrato universal. Dentro de todas las orquídeas, las Phalaenopsis son sin duda las orquídeas más famosas y más fáciles de cuidar. Además, de una flor totalmente espectacular que dura muchísimos meses y que son preciosas. Y yo he de decir que mis Phalaenopsis ahora mismo tienen muy pocas flores porque ya se les están terminando. Esta de aquí tiene 5 flores contadas y esta tiene 3. Yo creo que es un tipo de orquídea que lo tiene todo, excepto el aroma de sus flores. Lo único que le falta es oler bien, como hacen muchas otras orquídeas. Estas flores le dan el nombre vulgar de orquídea mariposa, y son orquídeas que, si os fijáis, tienen las hojas también bastante carnosas y las raíces también bastante carnosas. Son ideales para tenerlas dentro de casa porque no les gusta el sol directo y tampoco les gusta el frío, por lo que dentro de casa, así como protegidas del sol y protegidas del frío, están perfectamente. Y la siguiente planta con metabolismo CAM que os quiero enseñar son las Tillandsias. Las Tillandsias forman el género más amplio y complejo dentro de la familia Bromeliaceae, con más de 500 especies aceptadas actualmente. Es para mí el mejor género de plantas que existe, ever. Yo intento no tener planta favorita, pero las Tillandsias son mi planta favorita.
todas. Y son totalmente ideales porque, como veis, crecen así sin nada de tierra, o sea, 100% epífitas, y lo único que requieren para ser felices es un poco de luz, o sea, estar bastante iluminadas, sobre todo si las tenemos dentro de casa, y también pues pulverizarlas con agua pues una vez por semana y ya está. No hay nada más, es como que les encanta todo. Ya sabéis que yo tengo un montón de tillandsias en casa, tengo cientos y cientos de tillandsias en casa, y una de las formas con las que más me gusta ponerlas es así, en trocitos de corcho. Esta de aquí es la Tillandsia streptophila, por si tenéis curiosidad, que parece como un buñuelo, aunque ahora ha llovido y está como más abierta, sus hojas están más abiertas. Y esta de aquí es un híbrido muy especial que me encanta y que la tengo en un corcho un poco más pequeño, y es un híbrido entre la caerulea, que es esta otra Tillandsia de aquí, y la Straminea, que es otra Tillandsia que tengo en la terraza. Y hace una flor súper bonita, así como azul, lila por los lados y blanca por el centro. Fantástica. Después también tengo tillandsias como esta, que también la tengo en un trozo de corcho, no sé si se ve bien, pero es como muy tupida. Esta de aquí, por otro lado, son como unos tentáculos de medusa, y es la Tillandsia Butzii. O otra que me encanta, y que también tengo que nombrarla, porque me es muy difícil como hacer mención de solo 1 o 5 tillandsias cuando hay tantas y tantas que me encantan. Estas lausneoides, que son como unos hilitos que hacen como una cortina, que no para nunca de crecer, y que es preciosa. Muy diferente a las otras tillandsias. Todas estas tillandsias que os he enseñado las tengo creciendo en corchos, como habéis visto, pero hay otras formas también muy elegantes de poner tillandsias en interior, como serían diseños como este, donde tengo una tillandsia flexuosa. Después, por supuesto, ya sabéis que me encanta también poner las tillandsias en palos. Todo esto son un montón de tillandsias enganchadas a un palo, el palo tirior. ¿Veis esta tillandsia de color rojo de aquí? Esto es una tillandsia ionanza fuego y pues está a punto de florecer. Las flores son lilas, pero las hojas, como ya sabéis, se vuelven rojas antes de que la planta florezca. Pensad que al final las tillandsias, como no necesitan tierra, pues se pueden poner de un montón de formas distintas. A mí como más me gusta ponerlas realmente es enganchadas al mimbre de la terraza, así con alambre, y tenerlas allí como tapando la pared o tapando la calle. Y además es que crecen súper bien allí. Que por cierto, ahora me han hecho quitar el mimbre de la terraza porque están haciendo obras y tengo como toda la terraza hecha un caos. Después, aparte de las tillandsias, existen muchísimas otras variedades de bromelias terrestres, y de hecho un gran ejemplo de plantas cam que se usa normalmente es la piña. La piña es una bromelia que no es epífita, es terrestre, lo que pasa es que es litófita, es decir, que crece muy bien en entornos muy secos y áridos, y pues también tiene un metabolismo cam, y pues es otro ejemplo de bromelia que se usa mucho. La siguiente planta de la lista es la Kalanchoe. Kalanchoe es un género de plantas que se suele encontrar más en exterior, pero que en ciertas especies como la Kalanchoe blossfeldiana es muy común encontrarlas también creciendo en interior. O sea, es una planta que se puede cultivar tanto fuera como dentro. Esta de hecho se trata de una planta suculenta con flores bastante popular y bastante fácil de cuidar. Las Kalanchoes forman un género de plantas que comprende 125 especies distintas y se encuentran dentro de la familia Crassulaceae. Esto es muy curioso porque si os fijáis, la palabra metabolismo cam o metabolismo ácido de las crasuláceas lleva implícita esta familia dentro del nombre. Esto es así porque el metabolismo cam se descubrió por primera vez en esta familia de plantas y pues por eso tiene este nombre. Las crasuláceas, es decir, las plantas de la familia Crassulaceae, son como las más representativas de las plantas suculentas, de las plantas crasas. En esta familia se encuentran géneros tan populares como las echeverias, los sedums, los adromiscus, los aeoniums y muchas más. Y qué mejor que representar esta familia con una planta de interior tan bonita como es la Kalanchoe. Todas estas crasuláceas ya por definición tienen este tipo de metabolismo, y en el caso de estas Kalanchoes no solo hacen esta flor preciosa y muy mona, sino que es una flor que también viene en muchos colores distintos. Yo las he visto en blancas, en amarillo, en lila, en rosa, muchos colores. Son plantas que requieren de muy poca agua y de un sustrato también muy bien drenante y de una exposición bastante iluminada a la luz. Y dato curioso de mi vida, para mí, durante mucho tiempo, cuando yo era pequeño, mi planta favorita, durante muchos años, fue un tipo de Kalanchoe, que era la Kalanchoe daigremontiana. Esa es una Kalanchoe súper distinta a esta, que se caracteriza porque se reproduce muy fácilmente, es como que hace unas hojas de las que le salen como un montón de hijitos y después se va como propagando todo el rato, y a mí eso me gustaba mucho de esa planta. Y esa Kalanchoe pues yo me acuerdo que la iba como propagando
todo el rato, por toda la casa, por toda la terraza, y tenía absolutamente toda la casa llena. Y un poco más tarde pues vino otra planta suculenta que también me encantó, que es un tipo de plectranthus que no me sé el nombre científico, pero que se llama vulgarmente orégano cubano. Yo no sabía eso en su momento, pero me gustaba mucho esa planta también. Así es como que dejé de obsesionarme tanto con esa calanchoe y empecé con otro tipo de planta distinta, pero realmente siempre me han gustado las calanchoes y todas las plantas suculentas en general porque son como muy fáciles de propagar sobre todo, y eso me gusta mucho en las plantas. Y pasamos de la calanchoe a otra suculenta también muy resistente, que es la jaworcia. Las jaworcias son también un género de suculentas muy resistentes, muy xerófitas, o sea, aguantan muy bien la falta de agua y son un género muy amplio y diverso. Son como una versión más pequeña de los aloes, ¿sabes? Como muy parecidos, pero casi siempre más pequeños. De hecho, los aloes y las jaworcias están dentro de la misma familia y los cuidados también son como muy parecidos. Son plantas que pueden cultivarse tanto fuera como dentro de casa y son plantas que requieren de muy poca agua como la gran mayoría de suculentas. Hay que tener en cuenta que si la cultivamos dentro de casa, al haber como menos circulación de aire y también como menos iluminación por lo general, hay que vigilar mucho más con el riego de las jaworcias, porque en exterior es como que son plantas que se pueden dejar medio abandonadas y siempre sobreviven, es como que nunca se muere, pero en el interior sí que son como más susceptibles a pudrirse. Esto pasa con muchas otras suculentas y hay que vigilar mucho con el agua, digamos. O sea que es muy importante dejar secar bien el sustrato entre riegos. También es una planta muy fácil de propagar, como veis, hay como la planta principal aquí y le van saliendo un montón de hijos. Yo esta la propagué hace un tiempo, es como que son fáciles de... O sea, son fáciles. Otra planta que se encuentra en esta lista es la Tradescantia. Las tradescantias son de crecimiento más rápido que la mayoría de las otras plantas de la lista. Son plantas que se pueden ubicar tanto en exterior como en interior. En exterior crecen mejor en la sombra, en interior crecen mejor con bastante iluminación. De hecho, con más iluminación, con más abundancia de luz, pues se ven más vivos los colores de las hojas, que es lo que más destaca en este tipo de plantas, como podéis ver. Es un género que comprende 75 especies distintas. Esta de aquí es la Tradescantia zebrina, que es originaria de México, de América Central y de Colombia, aunque se puede encontrar actualmente de forma natural, o sea, creciendo naturalmente, en zonas de África y de Asia. O sea que básicamente está por todo el mundo creciendo naturalmente. Es una planta, de hecho, que crece de una forma muy fuerte y muy agresiva, hasta tal punto que en ciertas zonas como Sudáfrica o las Islas Galápagos se considera una planta altamente invasora y está totalmente prohibida su propagación. Esto ya te da una pista de que es una planta muy fuerte, muy resistente y que es mucho mejor ubicarla en una maceta individual o al menos con alguna otra planta resistente para que no se la coma. Otra de mis tradescantias favoritas es también la Tradescantia pallida, que es una planta que destaca por sus hojas así de este color violeta tan intenso. Esta plantita ya la enseñé hace 2 vídeos y en ese momento era como mucho más pequeña y compacta, pero como ya os dije, crece como muy rápido y como un poco despeinada, ¿veis? Ahora tiene como ramas por aquí, y lo que a mí me gusta hacer con estas plantas para que se vean como más compactas y más sanas es recortarle, podarle las ramas que se salgan más como del centro de la planta, ¿no? Aún así, ahora mismo no las estoy cortando porque están floreciendo y de hecho hace como un cuarto de hora se veía la flor, pero ahora mismo no. Y es una flor rosa que queda muy bien con el color lila de sus hojas y es preciosa. En ambos casos son plantas de porte rastrero que toleran muy bien también la falta de agua. Quizá no aguantan tanto como una jaworcia o un cactus, pero aguantan bastante bien la sequía. Y en ambos casos también son plantas con metabolismo CAM. Y la siguiente de la lista es una planta de la que ya sabéis que soy muy fan, y esto es la Sansevieria, una planta de interior que requiere muy poco para ser feliz. Es una planta que, curiosamente, siempre sale en mis vídeos, es como que da igual de lo que hable, que siempre está la Sansevieria por allí, y tiene un montón de características positivas. Requiere de muy poco riego, es innegablemente preciosa, viene en un montón de colores y variedades distintas y además pues absorbe CO2 durante la noche. Como sabéis, también tienen un rango de adaptabilidad a la luz muy amplio, crecen perfectamente tanto más cerca de la ventana como más alejadas de la ventana, y esto a mí me va genial porque en mi casa, mi comedor está orientado al norte, por lo que recibe un poco menos de luz, y las plantas que me dan mejores resultados
en las zonas más alejadas de la ventana son siempre las sansevierias. Y por cierto, esta pequeña sansevieria que tengo aquí en mi derecha es mi última adquisición en sansevierias. Hace como un mes que la tengo posiblemente. Y es como muy parecida un poco a esta. Es un tipo de trifastiata también, pero sin ninguna variegación. Que esto es bastante inusual porque casi todas las sansevierias son variegadas, ¿no? A mí personalmente me gusta más esta, pero aún así no quita que esta de aquí me parezca también muy original y muy bonita también. Que en verdad esta sansevieria me tiene alucinado con la cantidad de hijos que le van saliendo. Este hijito era como así pequeñito y mirad ya lo largo que se ha hecho. Y después si os fijáis también, aquí tiene este otro que le salió y aquí ya está saliendo otro. Todo el rato está sacando nuevos hijitos y estoy como muy enamorado. Y la sansevieria posiblemente es la planta propiamente de interior que más me gusta. Porque sí que es verdad que muchas de las plantas que os enseño como plantas de interior, a mí, por el hecho de que mi casa está orientada al norte, me crecen mucho mejor cuando las pongo en exterior, con más luz, pero las sansevierias, siempre que las pongo fuera, se quedan como un poco feas, en mi caso. En cambio, dentro es como que siempre están como perfectas y monísimas, y por eso me gustan tanto. Y hasta aquí estas 8 plantas con metabolismo CAM. 8 plantas que en vez de liberar CO2 durante la noche, lo absorben. Y ya que hablo del tema, quiero aclarar que me parece muy interesante conocer este tipo de plantas y tenerlas en casa, pero quiero también aclarar que si tenéis plantas que no tienen este metabolismo en casa, si tienen un metabolismo clásico, metabolismo C3 o C4, en casa o en el dormitorio no pasa nada, no es nada malo tampoco. La realidad es que todas las plantas a lo largo del día absorben mucho más CO2 del que liberan y liberan mucho más oxígeno del que absorben, por lo que siempre te van a ayudar a tener aire limpio, lo hagan por el día o por la noche, ¿vale? Dicho esto, también es verdad que la cantidad, por ejemplo, de oxígeno que puede absorber una planta durante la noche es insignificante, es extremadamente menor a lo que absorbe una persona o una mascota, por ejemplo. Y os digo todo esto porque mucha gente todavía se cree el mito este de que dormir con plantas es malo, ¿vale? Porque te roban el oxígeno y todo esto. Y esto está más que demostrado de que no es verdad. Y de hecho también está muy demostrado que tener plantas en casa tiene muchísimos más beneficios que peligros. No solo te ayudan a tener un aire más limpio, sino que también van bien para combatir el estrés, para conectarte un poco más con la naturaleza, a ser más feliz. A mí sin duda las plantas me hacen muy feliz. Bueno, que en todo caso, espero que os haya parecido interesante este vídeo, que os haya gustado y nos vemos muy pronto con otro vídeo. Chao.